Buenas tardes, mis queridos amigos, bienvenidos a este canal. JB Canal 32 les da la bienvenida, transmitiendo desde California. Amigos, me da mucho gusto saludarlos. Espero que todo esté bien, este día 10/22/22. Bueno, vamos a empezar, amigos, porque hay una noticia muy importante. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que todos estén bien. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Aquí en California, amigos. El gusto de saludarlos y pues tenemos algunas noticias muy importantes. Espero que nuestro chat esté activo. Lo tenemos abierto, a ver si se hacen presente mientras platicamos con ustedes un ratito. Pues bueno, amigos, desde acá, desde California, captamos todo lo que está sucediendo en México. Afortunadamente, pues estos medios nos permiten meternos a muchas canales, a muchas vías, a muchas puertas, amigos, porque acuérdense que luego nos las cierran. Bueno, esperemos que a México le vaya bien, y eso es lo que promulgamos desde acá, desde California, en este canal donde, pues bueno, estamos dando las noticias buenas, allá de vez en cuando las malas, pero hoy nos toca una buena noticia. Así que ustedes saben, amigos, que hay mucha gente que no entiende la cuarta transformación. Y no la entiende por tantos medios que unos dicen una cosa, otros otra, puras mentiras, puras cosas a modo. Así que, pues bueno, es un descontrol, amigo, el que hay con la manera de pensar que si vivimos en México y tenemos vacunas y cada vez que prendamos un foco nos enteremos lo que López ha hecho con la electricidad, con la Compañía Federal de Electricidad, que ya es de México, que ya son mexicanos. Y Ivonne Miyagi ya se hizo presente. Bienvenida, Ivonne. Me da mucho gusto saludarte allá en Texas. Espero que todo esté bien, que ya la pandemia aquí en Estados Unidos, pues bueno, ha ido mejorando también en México. Y todo es, pues aquí estamos, Ivonne. A veces es un poquitito más temprano, pero creo yo que esta es la hora más lógica porque Estados Unidos, nosotros tenemos la hora del Pacífico, que ya sabes que son 2 horas con respecto a México. Tú tienes creo que 3, porque la hora del este son 3 horas con respecto a nosotros, ¿verdad? No sé si sean 2 horas o 3, ahí me lo pones. Porque pues los programas pues no quiero hacerlos muy noche porque pues, realmente, bueno, noche en lo que nos toca de los horarios. Pero si nos vamos a Europa, pues imagínate, si aquí son las 9 de la noche en España, pues son las 7, 8 de la mañana, ¿no? Te digo porque tengo un amigo en Barcelona y siempre nos comunicamos. Yo a la 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, y él
9:30 o 10 de la noche allá en España. Son 9 horas de diferencia, así que por eso ojalá que estos programas pues los vean un poquito más de personas, ¿no? Bueno, Ivonne, espero que se haga presente Gloria, que se haga presente Erika, que se haga presente Fer, esa condenada, ha de estar ahorita ahí, a lo mejor un poquito más tardecito, ¿no? Pero bueno, tenemos algo importante, Ivonne. Acuérdate, les decía yo a mis amigos de este programa que pues hay mucha diversidad de pensamientos. Algunos pues no quieren Obrador por un motivo u otro. Todos creo que tienen alguna cosa en contra del gobierno, ¿verdad? Unos porque les quitó el dinero, otros porque no tienen trabajo, otros porque a lo mejor están en un sanatorio, otros porque, tú sabes, esa variedad y esa diversidad de pensamientos, de que estaban acostumbrados con los anteriores gobiernos, pues que no les decía nada, todo lo hacían ellos, todo se robaban, todo hacían. Muy bien. Dice, bueno, buenas noches, don José. Le mando un saludo desde Puente de Ixtla, Morelos. Oh, es Paola. Bueno, qué bueno, Puente de Ixtla. Morelos, México, un placer escuchar aquí, son las 9:30. Oye, Paolo, yo me acuerdo cuando atravesaba ese puente colgante. No sé si todavía exista, pero es precioso ese puente, ¿te acuerdas? Un puente colgante que nomás se me meneaba, muy bonito. Puente de Ixtla, sí, claro, claro. Y luego nos íbamos a comer cecina de venado antes de llegar a Jojutla. Bueno, ¿cómo se llamaba ese lugarcito? Hay tantos lugares preciosos que hay en México, Ivonne. Paolo, Ivonne está allá en Texas, una amiguita de mucho tiempo que nos sigue, porque aquí estamos siempre tratando de dar las noticias. Y estas noticias que vamos a dar, pues no son más que los gráficos, Ivonne. Paola, los gráficos auténticos para que la gente se dé cuenta realmente lo que está sucediendo con México, lo que está haciendo López Obrador, pero con cifras exactas, que ya va mejor, que ya se ha disminuido los asesinatos de diarios, ¿verdad? Y que los robos y los secuestros y todo eso, pues bueno, ha tenido una disminución. ¿Por qué? Porque el programa que están haciendo está dando resultados. Y nos vamos a abocar hoy a ese programa donde quiero que los escuchen mientras que llegue Fer, mientras que llegue mientras que lleguen los demás. Así que vamos a tratar de ponerlo aquí a López Obrador para que lo escuchemos y que entendamos, como Jorge Ramos, que va de aquí de Estados Unidos a las conferencias en la mañana, pero que lleva unas cifras tan diferentes que no concuerdan con las del presidente. Y el presidente, por más que le dice, mira Jorge, estas son los gráficos, las cifras de hoy en la mañana, pues no, dice, yo traigo, son 134,000 muertos. El gobierno donde ha habido más asesinatos, así que les dice, bueno, pero háganlos entender, amigos,
creo yo que este programa López Obrador se aboca y a decirles en su mera cara de que son unos mentirosos, que todos están diciendo las cifras que más les conviene, porque lo único que quieren es desacreditar al gobierno de México que le está costando trabajo. Y no nada más en una cosa, Ivonne y Paolo. Acuérdense que el gobierno de México quedó desastrosamente deshecho y tiene que configurarlo este presidente con esa habilidad que a pesar de 3 años ha hecho mucho, mucho, mucho. Bueno, sin más ni más, ahí les va. Pónganse changos. Y vamos a oír a este señor que ahora sí, con un poco más de, pues qué será, de intuición, de decirles, entiendan amigos, entiendan que vamos bien, entiendan que México no tiene deuda externa tanto, que los trabajos, todo se está haciendo mejor y cada vez va mejor. Pero bueno, pues hay que hacerlos entender. Nos retiramos y vamos a Dios. No era doble, esto es aquí. Vamos. Tengo todo el tiempo, pero además ahora tengo algo que decirles. Tengo algo yo que decirles y me voy a llevar otro tiempecito antes de irnos a desayunar, al café con leche con pan. Siéntese. No, es que quiero presumir algo, ¿no? Quiero tirar aceite, quiero decirles que me dio mucho gusto dos cosas, o sea, que a lo mejor pasan desapercibidas y por eso las quiero subrayar. Uno, el resultado de la encuesta del INEGI sobre percepción sobre inseguridad en México. ¿Por qué no la pones? Porque la del INEGI, no, la de la percepción, y después la otra. Miren, esto es importantísimo. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo. A ver, hay una. Y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. A veces, por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero justo, y menos cuando está de por medio solo la politiquería.
la militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron al país? Ellos. Ellos eran los que permitían la tortura. Ellos permitían las masacres. Ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente. Y ahora, como buenos hipócritas conservadores, ¿no?, se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales. Tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de Malolandia. Lo de ayer y lo de todos estos días. Espérenme, vea, pero qué gusto me da que la gente, no, ponme el anterior, que la gente se da cuenta. Y no solo eso, ahora sí pon. Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México, y por eso su enojo. Pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos. El pueblo es mucha pieza. Y nada más por respeto, y ahí se los dejo de tarea, no ponemos lo que piensa la gente de otros, de otras instituciones, porque ya es mucho. Pero ahí queda eso. Entonces ahora sí ya, café con leche con pan. Esa para mañana, que es buena noticia también. Ya saben cómo se las gasta este presidente. Qué barbaridad, ya que pues en su cara les dijo, son unos mentirosos. Esto, vean las cifras,
¿Cuándo agarramos nosotros a este país? Y de ahí, ¿cómo ha bajado esa curva? Pero no lo entienden. Ivonne, me da mucho gusto y muchas gracias por todo lo que estás haciendo, ¿eh? Para que ojalá que estos programas, pues cuando menos los veamos un poquito más de personas. Yo sé que no son tan buenos como hay tantos programas tan bonitos, pero bueno, ponemos un granito de arena desde un poquito de tiempo ya. Así que cuando menos damos algunas noticias buenas y queremos que nuestros paisanos que vivimos aquí en Estados Unidos se enteren, Ivonne, se enteren y que, pues bueno, los que no tienen oportunidad de ver las noticias, que no tienen internet o que, pues bueno, aquí sería un poquito de ayuda, ¿verdad? Y decirles que el presidente está con nosotros, que el presidente nos quiere, nos aprecia mucho, porque nosotros, aunque sea poquito, mandamos algún dinerito a México para nuestros familiares. Y esto hace, como dice López Obrador, que ayude a México a que vaya mejor, a que tenga más alimentos, que viva la gente más a gusto con un poquitito más de dinero. Y desde luego con todo lo que está haciendo con los jóvenes, con los niños en la escuela, con los profesionistas que ya les están dando becas, Ivonne, que ya Paolo, que está allá en Tehuistla, pues ya tienen más opciones para estudiar, ya que una población con más estudios, pues yo creo que va a ser un México mejor, ¿verdad? Y que ya se dediquen, como dicen los nines, que ni estudian que ni estudiaban ni trabajaban, Ivonne. Así que ahora, pues cuando menos ya tienen un poquito más de dinerito para que sea, que vivan contentos, que ya no piensen en robos, no piensen en todo eso que ha bajado mucho a México, Robos de automóviles ha bajado, no sabes, Ivonne, el 1.5% queda nada más. Así que, y unos estados que también están fantásticos, Desde luego hay otros que, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Ivonne, Jalisco y pues también Guanajuato, que también Zacatecas, no se diga, caray, estados tan bonitos, ¿verdad? Y que pues hay mucha violencia, hay mucho narcotráfico, hay muchas muertes diarias. Y luego, que no quieren que la Guardia Nacional esté ayudando a cada estado. Ya lo tienen meter en sus cuarteles, pues ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, el problema que todos sabemos, que no quieren a la Guardia Nacional, todos votan en contra, pero bajita la mano hacen sus escritos o hablan por teléfono: queremos a la Guardia Nacional para que nos ayude. Lo que sucedió ayer en Nuevo León con el idiota presidentillo, que es un chavalillo que no tiene patas, que para que no haya antecedentes, en lugar de hacer un reporte, de decir: señor presidente, necesitamos la Guardia Nacional para que nos ayude en esto y en esto, no, agarra el teléfono y le dice: señor presidente, necesitamos, pero ahí está,
Bueno, pues así es la situación, Ivonne. Bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto, Paolo. Ya no los veo activo. Espero que se haya presentes y que no nos quiten nuestro chat, porque luego nos lo botan, ¿eh? Bueno, pues así es la situación. ¿Qué les pareció el programa donde ya López Obrador les pone el dedo en el renglón, Ivonne? ¿Eh? Ahí están, bueno, qué bueno que ya vieron, pero como que ya tiene más energía nuestro presidente, ¿eh? Como que ya no se deja, ¿eh? Como que ya ahora sí les dice, son ustedes unos hipócritas, así directamente. Pero bueno, pues esto es lo que tiene que hacer porque sí ha batallado muchísimo y pues lógicamente dicen que mucha ayuda el que no estorba, Ivonne. Ya este señor están picando, le están buscando, sobre todo que ese INE y esos magistrados de la Suprema Corte, de las que no están haciendo su trabajo todavía. ¡Qué barbaridad! Ese cabeza de vaca que anda por allá, haciéndose guaje nada más. Dice es que nuestro AMLO es muy buena gente. Pues sí, Ivonne, muy buena persona, muy buen estadista, pero también es un buen psicólogo porque no se pone al tú por tú, porque si no sería peor, dice, soy el presidente más vituperado del mundo. Y mira que a Madero también en la calle les decían sus groserías así directas, ¿no? Pero este presidente, pues ya saben, dice un programa de Lili Telles donde de plano esa gente ya no tiene decoro, ya no tiene, pues no sé, Ivonne. Están en una cámara donde hay un respeto muy importante porque es el centro de estudios, el centro de ponerse de acuerdo para que México vaya mejor. Es una arrebatinga, parece un tianguis allí de gente que habla y puras groserías. Yo no he visto la Lili Telles que diga, propongo esto para que México vaya mejor. Nunca la hemos visto. Dice, necesitamos reformar el Poder Judicial, Paolo. Pues claro que sí, pero ¿cómo se va? ¿Cómo se va a reformar si todos los magistrados eran de los otros gobiernos, Paolo? Y hay gente que les dio mucho dinero. Por eso se quedan callados, porque ahora no los quieren sacar, ¿eh? Ahora no quieren que sepan ni los nombres. Pero esos magistrados que recibieron fortunas cuando eran presidentes los anteriores, pues ahora les taparon la boca, Paolo, y no dice nada. Al contrario, le dieron amparo al cabeza de vaca, siendo que no era factible porque ya saben lo que hizo este hombre y que está haciendo todavía. Bueno, pues así es la cosa. Muy inteligente nuestro AMLO, Ivonne. Claro que sí, pues imagínate, casi 40 años de que él tenía en su mente, corregir a México, hacer lo que está haciendo. A ver qué dice. Es que el único
que ama México es nuestro presidente. Los demás quieren seguir saqueando a México, pues están acostumbrados, Ivonne, ¿eh? Están acostumbrados a que les quitaron todos los dineros. Oye, el que se lo está llevando el de coraje al viejo ese de la televisión, que pagó sus impuestos. Pero mira, de todo lo que debía, pagó nada más el 15% o el 20%, creo que va por ahí. O sea que hubo un reajuste. Y fueron muchos millones de pesos. Imagínate todo lo que debía, ¿eh? Bueno. Dice Paulo, el diputado Noroña propone hacer una asamblea constitucional para reformar el Poder Judicial. Pues yo no sé, Paolo, pero tienen que hacer algo, mano. Tienen que hacer algo, Paolo, porque de plano lo que es la Cámara de Diputados, senadores, la Suprema Corte, todo está patas arriba porque esa gente no actúa como debe de ser, ¿eh? Y claro, desde luego el INE también. Oye, Paolo, ¿supiste lo que le pasó a Noroña? Creo que antier en el aeropuerto, que lo... No cabe duda que todo, hasta en el aeropuerto hay gente todavía. ¿Eh? ¿Tú crees que no se dieron cuenta que era Noroña diputado y toda la cosa, con tanto relajo que arma el canijo de Noroña, que ya sabes cómo es? Pues no, lo hicieron que sacara su maletita y que a lo mejor traía por ahí no sé qué tanto, ¿no? Y lo hicieron 2 veces. Y luego llegó un señor y lo empuja y lo mata. Bueno, pues anteriormente, creo que hace 2 semanas, le robaron su casa. Le quitaron el dinerito que tiene para la campaña, imagínate. Paolo, bueno, diputado Noroña, ok, Noroña también quiere a México y respeta al compañero presidente. Pues sí, también, le está echando ganas. Y ahora ya le dieron su crédito, ya le dieron él dijo el presidente que es candidato a la presidencia, y que el pueblo es el que se va a encargar de seleccionar al mejor. Ojalá, porque México, Paolo, ustedes ya tienen más sentido común, ya son más inteligentes. El pueblo ya está exigiendo más, Paolo. Y ahora en las elecciones, mira, ayer cuando me preguntó Fer, dice, ¿cuál es su candidato de los 3? Acuérdate que está Sheinbaum, que es la jefa de la Ciudad de México. Está Adán, Luis Augusto Adán, no sé cómo se llama. Y luego, pues está Ebrard, que también no hace malos quesos, porque se ha portado bien, como secretario del Exterior, y se ha portado bien. Pero yo no le voy a ninguno todavía, porque acuérdate lo que está pasando con los chacoteros esos, como los Monreal, que ya chaquetearon y que se da ínfulas de decir yo soy de los primeros que hizo Morena. Yo ayudé a López Obrador al principio. Soy de los pioneros. Pues ahí tienes, que ahora anda haciéndole ojitos al PRI, al PAN y al MC, ahí haciendo sus... Por eso, hasta dentro de un año, para el año que entra, vamos a ver quién, Ivonne, Paolo, quién va a ser de tantos que se van a proponer como
candidatos a la presidencia, pero vamos a ver quién va a ser el más honesto, el que más ayudó o está ayudando a López Obrador. Porque ahorita todavía está la baraja ahí dándole vuelta, pero no sabemos. Bueno, pues así es la cosa. Noroña también quiere a México. Fíjate que Noroña no me gustaría tanto, le soy muy sincero. Muy inteligente, tiene un carisma cuando se presenta en un podium, habla muy bien, conoce, porque es conocedor de la Constitución, la sabe, ha batallado bastante, pero tiene un carácter que ahí es donde no va como presidente. Y otra cosa que les voy a decir, es ateo. ¡Qué barbaridad! Bueno, a lo mejor va a decir que yo estoy en contra de él. No. ¿Qué ha sucedido con ese tipo de personas? Conocen a Ramos, a Jorge Ramos. Es un ateo y es un muchacho que no tiene principios, principios espirituales, porque también nuestro presidente es el PAN que les dice hay que cuidar a la familia, hay que tener principios de familia, de agarrar lo que nuestros abuelitos nos enseñaron. Bueno, porque México, dice él, que es un país donde la gente es noble, es inteligente y entiende de política ya. Así que todo eso pues no es más que el reflejo de un señor que tiene unos principios, Paolo, también formados desde sus abuelitos, me imagino, porque el otro día, pobrecito, hasta ya nada más faltó que se le salieran sus lagrimitas de un señor que le estaba diciendo que lo apresaron y que luego lo soltaron porque era inocente, pero se dilató 5 años. Le veíamos su carita tan, pues bueno, sentía pues. Y eso es lo que falta, eso es lo que también falta. Y a lo mejor Noroña no lo tiene. Bueno, pero es abordar, todavía no sabemos, Paolo, todavía quién sabe qué vaya a suceder con estas gentes que no son tan honrados y que pues buscan a la mera hora, pues ya saben ustedes, el negocio, el dinerito, la posición, que también es importante, ¿no? Así es la cosa. Dice Paolo, Calderón es creyente y bañó en sangre al país. Sí, ahí está el opuesto, Paolo. Ahí está lo opuesto también, o sea que, pues bueno, allí se trata ya de un criterio, Paolo, de una formación, una formación espiritual que le sirva de freno, que entienda lo que es bueno y lo que es malo. ¿Tú crees que Calderón no se dio cuenta, Paolo, cuando vendió la Comisión Federal de Electricidad, cuando entregó el petróleo, cuando entregó todo eso? Pues bueno, se necesita tener un poquito de... Bueno, ahorita que me acuerdo, fíjate que platica López Obrador que el otro día iba al aeropuerto, iba a Tuxtla Gutiérrez, y él tiene un Jetta. Pues agarró su carrito y se fue al aeropuerto. Que cuando llegó allá, se los dije en el programa pasado también porque me acordé. Pero mira, Paolo, para que veas la calidad de presidente que tenemos.
Y con respecto al dinero, con respecto a ese dinero que te hace asesino, que te hace, híjole, ya dije una palabra, a lo mejor me quita mi programa, que llega al aeropuerto y que pues que llegó tarde y se le fue el avión. Dice, bueno, dice, ¿y ahora qué hago yo aquí? Bueno, dice, me voy al restaurante a tomarme un cafecito con pan, porque eso es lo que le gusta, ¿no? No, pues feliz de la vida. Ahí estuvo, pues esperando, yo creo que llegaran a alguien, ¿no? Por él o cuando menos, bueno, él trae su celular, me imagino, ¿no? Entonces, a la hora de pagar, dice, ah, caray, dice, no traigo ni un quinto, dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a pagar este pan y este café? Este es nuestro presidente, Paolo. Este es ese señor tan limpio, tan transparente, tan brillante. ¿Eh? Así es. Y que a veces nos pone a pensar. El otro día estuve apuntando a algo muy importante que dice, yo tengo una... A ver, pónganme aquí, hombre. Si hubiera relación, yo también votaría nuevamente por nuestro querido presidente López Obrador. Pues sí, pero no se va a dejar, Paolo ni Ivonne. No se va a dejar porque él dice sufragio efectivo, no reelección. Es maderista. Bueno, hablando de corrupción y hablando de gente que no tiene vergüenza, que es una gente tan hipócritamente investida, que sacó una, pues no es soneto, es una especie de escrito que hizo Rubén Darío, y que se los voy a leer porque ese señor presidente es fantástico. Y cuando escuchen esto, es la manera de pensar de él, cómo piensa de la riqueza, ¿no? Pero esa riqueza mala vida, esa riqueza manchada, esa riqueza que no es buena y que mucha gente la tiene. Bueno, fíjense lo que dice. ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer? ¿Puede también de este modo su fulgor oscurecer? Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. ¡Qué barbaridad! Oye, Ivonne, es algo que a López Obrador le queda, ¿verdad? Bueno, pues para que vean, este señor es tan espiritual, es tan balanceado en sus pensamientos que sabe tanto que, híjole, ay Dios, pues sí, ojalá que lo pudiéramos tener 6 años más, Paolo, pero qué difícil, ¿eh? Ahora, ¿quién se va a quedar? Ay, esos zapatos están muy grandotes, Ivonne. Muy grandes, Paolo. ¿Eh? Bueno, pues así es la cosa. Bueno, ya platiqué con ustedes. Aquí en California tenemos las 8 van a ser 15 minutitos. Ya tenemos este programita con 44 minutos. Te invitamos, Paolo, que vengas a platicar con nosotros. Tú como mexicano que vives allá, que te estás enterando de lo bueno, lo malo, háznoslo saber. Nosotros que estamos acá, Paolo, acá en Estados Unidos, que ya tenemos muchos años, como Ivonne, como yo, acá, y que quisiéramos con todo el corazón regresar a México,
pero un México bonito, no el que dejamos, ¿verdad, Ivonne? Bueno, va a pasar a la historia como el presidente más amado de México. Sí, señorita, así tiene que ser. Si hubiera reelección, yo también votaría nuevamente por nuestro presidente. Sí, pero como no la va a ver, Paolo, pues qué remedio, ¿verdad? Así está la situación. Bueno, pues me da mucho gusto haberlos saludado. Ivonne, ya sabes, un abrazo, muchachita preciosa, que siempre nos acordamos de ti. Espero que tus niñas estén bien, bonitas, que estés gozando de este país que nos abrió las puertas y que estamos muy a gusto, y que lo queremos mucho también, pero sí quisiéramos que México fuera mejor. Es más, va a ser el mejor del mundo dentro de unos 6 años más. Bueno, no te me alejes un poquito, Ivonne, y ya sé lo que estás haciendo. Me da muchísimo gusto y hemos tenido más audiencias, Así que tú eres también parte de este programa, eres también parte de nuestra familia que vivimos aquí, Ivonne, y que pues nos queremos mucho todos, ¿Por qué? Porque tenemos esa cosa bonita que le falta a Noroña. Híjole, Paolo, no soy así, no creas. Es muy buen hombre, ha batallado muchos, muy inteligente, tiene una verborrea, pero bonita, habla muy bien y además conoce y es inteligente. Ojalá que esto cada vez vaya mejor, que se entere y que le haga la lucha, que le haga la lucha para que los mexicanos voten por él. Pero cuando tenga él, cuando convenza a todo el pueblo de México que ya no se chupe el dedo, Paolo. Luego, con gusto, y es un placer ayudar. Híjole, pues sí, no sabes tanto. El hecho de que vengas aquí a platicar conmigo, que no me dejen solito, bueno. Así que los invito cordialmente, Paolo, Ya sé que tú estás en Puente de Ixtla, pero no me dijiste del puente aquel donde íbamos, el puente colgante. ¡Ay! Nos bañábamos en el río, Paolo. Ahí íbamos ya nuestro chapuzoncito cuando íbamos a Puente de Ixtla y cuando íbamos a ver a jugar el Zacatepec allá. Bueno. Un abrazo, Paolo. Que estén bien todos, cuídense mucho. Y acuérdense que cuidándonos nosotros, vamos a cuidar a los que más queremos. Así que hasta otro encuentro, Paolo y Ivonne. Un abrazo y cuídate mucho, muchachita preciosa. Cuídate mucho, que nos importas mucho. Desde hace tiempo. Porque tú eres una de las pioneras de este programa, acuérdate, ¿verdad? Ok, saludos por casa a todos, Y mañana, si Dios así nos lo permite, estaremos aquí.